Arquímedes Puccio, el clan. Arquímedes Rafael Puccio fue un secuestrador y asesino en serie argentino, líder de una banda criminal que aterrorizó a la Argentina a principios de la década de los 80. Puccio fue también contador, abogado, empresario, miembro de la CIDE e integrante de la Alianza Anticomunista Argentina. También integró el Batallón de Inteligencia 6012 y fue miembro del Movimiento Nacional Tacuara. Lideró y perpetró los secuestros y posteriores asesinatos de los empresarios Ricardo Manukyan, Eduardo Aulet y Emilio Naum. Puccio fue descubierto por la policía al momento de cobrar el rescate de la empresaria Nélida Bollini de Prado, gracias a la denuncia de los familiares de la víctima, quien logró sobrevivir. Tenía 5 hijos: Alejandro, jugador de la selección argentina de rugby; Silvia, Daniel, apodado Maguila, Guillermo y Adriana. Sus secuaces fueron el coronel retirado Rodolfo Victoriano Franco, Guillermo Fernández Laborda, Gustavo Conte Pomi, Roberto Díaz y sus hijos Daniel y Alejandro. Arquímedes Puccio nació el 14 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Barracas y era el mayor de 4 hermanos. Sus hermanos fueron Salvador César, Rómulo Augusto y Beatriz Vita. Su padre era Juan Puccio, jefe de prensa del canciller Juan Atilio Bramuglia. Su madre era Isabel Ordano, una reconocida pintora. Contrajo matrimonio en Buenos Aires el 5 de octubre de 1957 con la profesora de contabilidad y matemática Epifanía Ángeles Calvo, nacida en Buenos Aires el 5 de agosto de 1932 y con quien tuvo 5 hijos: Alejandro Rafael en 1958, Silvia Inés en 1960, Daniel Arquímedes en 1961, Guillermo Javier en 1963 y Adriana Claudia, la menor, nacida el 20 de marzo de 1970. Epifanía era profesora en el Colegio María Auxiliadora. Al poco tiempo de casado, compró una casa en el partido de San Isidro, que sería el lugar donde alojarían en el futuro a los secuestrados. Puccio egresó del Colegio Comercial Hipólito Vieites de Buenos Aires y se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas. Entre 1957 y 1964 fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Juan Domingo Perón le entregó un diploma porque era el diplomático más joven de la época. Realizó misiones de correo diplomático en Madrid. En 1973 concurrió a la Escuela Superior de Conducción Política, que dependía del Movimiento Nacional Justicialista. Durante esa época fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires. Es en dicha escuela en donde conoce a su futuro cómplice, Guillermo Luis Fernández Laborda, quien trabajaba como administrador en el Hospital Ramos Mejía. Puccio con Laborda llegaron a ser miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. El 20 de junio de 1973, Puccio, Laborda, Díaz y Franco se encontraron en Ezeiza, el día del regreso definitivo de Perón a la Argentina. Puccio fue parte del Batallón de Inteligencia 601, una unidad especial de inteligencia del ejército argentino, la cual fue célebre por tener una activa participación en el terrorismo de Estado y en la Operación Cóndor. Cabe recordar que durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó al país durante 1976 hasta 1983, existieron numerosos casos de secuestros extorsivos perpetrados por policías, militares y algunos civiles. El clan estaba conformado en forma de una sociedad anónima que era la dueña de la casa. Parte del clan eran Arquímedes Puccio, Guillermo Fernández Laborda, el coronel Rodolfo Franco, los hijos de Puccio, Alejandro y Daniel,
y como síndico el contador Revuelta, que no fue detenido por falta de pruebas. Revuelta era también el contador de los Gotelli, uno de los cuales también había sido secuestrado. El clan aparentaba ser una familia común. Ninguno de sus conocidos sospechaba de ellos. Además de los 4 secuestros conocidos, la policía en su momento sospechaba que el clan tuviera relación con unos secuestros acontecidos algunos años antes. Puccio había sido acusado de secuestrar a un empresario de bona fide, Enrique Pels, en 1973. El clan tenía planeado secuestrar a unas 10 personas, según una lista escrita en un papel que la policía encontró al allanar la casa cuando el clan fue desbaratado. En 1982, Laborda y Puccio se reencuentran en la aduana, en donde Laborda era comisionista y Puccio le comenta su plan para realizar secuestros extorsivos. La primera víctima se trató de Ricardo Manukyan, de 23 años de edad. Fue secuestrado el 22 de julio de 1982. Tenía un auto antisecuestro y estaba entrenado para evitar un secuestro después de que su tío había sido secuestrado. Sin embargo, cayó en la trampa porque conocía a Alejandro. Lo mantuvieron durante 9 días atado de pies y manos y encapuchado en la bañera del baño de la planta alta, el de Alejandro, con la cortina del baño cerrada. Su familia, dueña de los supermercados Tanti, pagó un rescate de $500,000, pero Manukyan fue asesinado el 30 de julio con 3 disparos en la cabeza y su cuerpo fue arrojado al río cerca de Escobar. Su cadáver apareció mucho después en Benavides. Manukyan era amigo de Alejandro Puccio, hijo de Arquímedes. El 5 de mayo de 1983, el clan secuestró a Eduardo Aulet, un ingeniero industrial jugador de rugby en el Club Pueyrredón y recién casado con Rogelia Pozzi, quien fue capturado cuando se dirigía a su trabajo en su vehículo. El entregador fue Gustavo Contepomi, pareja de María Esther Aubone, madre de la esposa de Florencio Aulet, el padre de Eduardo. La familia pagó $150,000 de rescate, pero Aulet fue asesinado en General Rodríguez antes de cobrar el rescate y su cuerpo apareció recién 4 años más tarde. El clan decidió emprender su tercer secuestro. La víctima sería el empresario Emilio Nahum, de 38 años, dueño de las tiendas McTaylor. El 22 de junio de 1984, el plan era que Puccio, quien conocía bien a su víctima, lo parara mientras Nahum se trasladaba en su auto para que lo acercase a unas pocas calles y allí emprender el secuestro. Pero al momento de llevar a cabo el acto, Nahum se resistió aun cuando tenía 2 hombres que intentaban reducirlo. Uno de los secuaces de Puccio lo ejecutó con un tiro de pistola y el clan se dio a la fuga. El 23 de agosto de 1985, la policía allanó por sorpresa la casa de los Puccio, ya cuando el clan había efectuado su 4º secuestro. La empresaria Nélida Boggini de Prado, de 58 años, ya llevaba un mes en cautiverio. La policía tenía sospechas sobre la familia, pero no sabían nada de los anteriores secuestros. Cuando llegaron las fuerzas del orden, Alejandro estaba con su novia en la casa. El clan con Arquímedes fueron detenidos cuando estaban por cobrar el rescate. Las mujeres, la madre, las hijas y la novia de Alejandro negaron tener conocimiento de todo, pero a la jueza del caso, Marina Servini de Cubría, le llamó la atención que ninguna de ellas se sorprendiera o preguntara qué había pasado. Según la jueza, la única a la que no se podía responsabilizar era a la hija menor, pero el resto no podía desconocerlo. Según los psicólogos que la atendieron, la niña sabía lo que ocurría, pero no tenía edad para comprender los hechos.
Puccio nunca reconoció sus crímenes y siempre sostuvo ser un patriota y un preso político. En diciembre de 1985, Puccio fue condenado a reclusión perpetua, más la accesoría por tiempo indeterminado. Durante su presidio, se convirtió a la religión evangélica y realizó los cursos correspondientes para recibirse de abogado. En abril de 2008 fue beneficiado con la libertad condicional gracias a la ley del 2x1, por la cual la justicia le computó 23 años y 8 meses de prisión. Arquímedes Puccio fue trasladado al Instituto Correccional Abierto de General Pico, en la provincia de La Pampa, luego que se le revocara la prisión domiciliaria que cumplía en Buenos Aires por haber violado las condiciones de la misma. Estando allí, en General Pico, obtuvo la libertad condicional. Continuó así viviendo en esa ciudad, donde ejerció como abogado. Luego de matricularse en esa provincia, fue a vivir a la casa de un pastor evangélico y finalmente, luego de haber convivido con una mujer mucho menor que él, se instaló en una pensión, donde finalmente murió. Nadie asistió a su entierro.